Muy buenos días. A estas horas, el mundo sigue mirando lo ocurrido en la tarde-noche de ayer, cuando Donald Trump fue acusado de cargos federales en esa investigación electoral de 2020. El expresidente ha sido acusado en esa investigación del Departamento de Justicia correspondiente al pasado 6 de enero, que concluyó con el asalto al Capitolio y con varias personas fallecidas. Trump ha sido citado para comparecer el próximo 3 de agosto, es decir, mañana. Un Donald Trump acusado de cargos federales, insisto, por esos esfuerzos, considera el Departamento Judicial, lo que ha llamado esfuerzos para anular las elecciones presidenciales del 2020. Es el tercer enjuiciamiento penal políticamente contra el expresidente Donald Trump, que insiste en que todo esto forma parte de una persecución. En concreto, dice que el ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Eso ha dicho Jack Smith, el fiscal especial encargado del caso en el Departamento de Justicia. Esto es uno de los asuntos del día, todavía en clave geopolítica. Miramos de nuevo a Ucrania, donde a lo largo de esta mañana Rusia ha bombardeado con drones el puerto del Danubio, uno de los puertos clave para las exportaciones de cereales en Ucrania. De hecho, los drones rusos han atacado un puerto ucraniano en ese río. Elevan una vez más los precios mundiales del trigo y el maíz, entre otras cosas. Moscú continúa en esa campaña, paralizando la capacidad de Kiev para exportar alimentos. Además, en el último mes, y a pesar de la caída en las exportaciones de grano generales desde Ucrania, la realidad es que Rusia sí ha conseguido, enviándoselo a África y traspasándolo a través del Mar Negro, al que sí tiene acceso, elevar ese envío de cereales en torno al 20% respecto al mismo mes de julio del pasado año. Ese ataque al Danubio ha dañado las instalaciones de almacenamiento de granos, un tanque de combustible y varios edificios administrativos en esa región de Odesa, en el sureste de Ucrania, en el suroeste de Ucrania. Son datos que está aportando el propio gobierno de Volodymyr Zelensky tras el impacto, y ya ha acusado, recuerden, Ucrania a Rusia de volar puertos, almacenes y distintas edificaciones destinadas a la conservación del grano, volando, dicen, más de 180.000 toneladas de grano. Entre tanto, uno de los que fuera socio de Rusia y que camina en esa línea intermedia entre Moscú y Bruselas es Turquía. En el día de hoy está estudiando Turquía, junto a la Unión Europea, relajar las relaciones comerciales en medio de esos lazos que se van estrechando poco a poco, especialmente desde que Turquía lograra ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea a cambio de la entrada de Suecia en la OTAN. La Unión Europea y Turquía discuten esa actualización de la unión aduanera, es parte de ese proceso de reincorporación del país para lo que han llamado recuperar la confianza entre los socios y los inversores europeos. De hecho, Paolo Gentiloni, el comisario de la Unión Europea responsable de aduanas, ha asegurado que hay cuestiones difíciles de abordar. En una entrevista a Bloomberg ha asegurado también que van a analizar con los distintos equipos desde ahora y hasta después del verano para ver si es posible aprovechar la entrada de Turquía para precisamente relajar esas aduanas, los controles de exportación y dar pasos, se entiende, en positivo para Turquía en cuanto a la importación también de bienes desde Europa, sin esas aduanas, y además relajando también algunos de los controles de lo que exporta Turquía hacia Europa. Además, Turquía podría haberse beneficiado ahora de la llegada de fondos europeos. Hay que recordar que el propio Gentiloni se ha reunido ya en 2 ocasiones con el ministro de Finanzas turco, Mehmet Şimşek, en esas últimas 2 semanas, diciendo que está escuchando esos mensajes positivos tanto sobre los planes económicos del gobierno como sobre las relaciones de Turquía con la Unión Europea. Pero si me permiten, ahora, y mirando puramente a los datos económicos, la noticia del día pasa por Estados Unidos. La agencia de calificación Fitch ha rebajado su calificación de AAA, y lo hace esta rebaja porque dice que aumenta demasiado el déficit presupuestario de Estados Unidos. La rebaja refleja, dicen, lo que es el deterioro fiscal que ahora esperan de los Estados Unidos. En un informe, Fitch asegura que Estados Unidos ha sido despojado de ese grado soberano de primer nivel, grado de crédito de primer nivel, de esa AAA, por Fitch, y dicen en ese informe que los recientes déficits fiscales del país y una erosión de la gobernabilidad han llevado a repetidos enfrentamientos en el límite de deuda en las últimas décadas y pasan de esa AAA a AA positivo. Sigue siendo un grado de inversión muy sólido, pero es verdad que pierde el máximo grado de inversión para la agencia de calificación Fitch, en lo que claramente es un aviso. Tratan en ese informe no solo a Joe Biden, sino a las administraciones norteamericanas para que traten de contener el gasto y para que jueguen con el presupuesto según lo tienen establecido, sin que el límite de deuda se extienda
de forma abrupta cada vez que así se necesita. Los futuros, pues en negativo, y creo que podemos ver también ese bono a 10 años. Veremos cómo los futuros del Tesoro, bueno, pues están subiendo mucho al calor de este asunto, de esta rebaja de calificación por parte de Fitch histórica, perdiendo la AAA positiva de grado de inversión. Estados Unidos dicen que reflejan el deterioro fiscal esperado para los próximos 3 años, que es una carga de deuda que el gobierno está generando, que es alta y creciente, que no se ve que tengan afán desde el Ejecutivo estadounidense de rebajar esa deuda, y que hay una erosión de la gobernabilidad en relación con los pares, con esa calificación que tiene AA, y por lo tanto pierden la AAA para pasar a esa AA positiva, que es donde dice Fitch en ese informe, en esas declaraciones que ha realizado, debe estar porque va acorde con lo que hacen los países que tienen esa calificación, que la AAA, ese máximo grado de inversión, no se puede tener cuando la deuda se eleva sin control una y otra vez, simplemente al albur de lo que quiere el gobierno, sin pensar precisamente en los inversores, que es para lo que está ese grado de inversión. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya ha respondido a todo esto, a esa rebaja. Ha dicho que es una rebaja arbitraria y obsoleta. Los bonos del Tesoro, insisto, subiendo en esas primeras operaciones después del anuncio de Fitch, pero en cuanto a esas palabras de Janet Yellen, en un comunicado, la que fuera presidenta, por cierto, de la Reserva Federal, hoy secretaria del Tesoro, ha dicho en ese comunicado que la decisión de Fitch no cambia, que los estadounidenses, los inversores y la gente de todo el mundo ya saben que los valores del Tesoro son el activo líquido y seguro preeminente del mundo y que la economía estadounidense es fundamentalmente fuerte. Palabras de Janet Yellen en un comunicado, insisto, contra lo que es un acontecimiento histórico como es la rebaja de calificación por parte de Fitch a los Estados Unidos. Pierde el máximo grado de inversión, insisto, a estas horas Estados Unidos. Lo sufren sus bonos, lo sufren los futuros estadounidenses y lo sufren a Janet Yellen, que ha salido al paso rápidamente, la secretaria del Tesoro norteamericano, para intentar contrarrestar la presión de Fitch. Con todo y con esto, por cierto, datos de la mañana y llegando hacia el viejo continente, volviendo hasta Europa, hoy hemos conocido el dato de PMI de Suiza y en este sentido es más que reseñable porque se encuentra en niveles de 2009. De hecho, el PMI cae desde 42,7 puntos desde la revisión que se hizo de 49,6 en junio, pero es que si miramos, ese es el de servicios, pero es que si miramos al manufacturero, está en 37 puntos, cayendo desde 49,1, es decir, 50 marca la expansión, y de 50 para abajo hay contracción. Ya estaba en contracción, por poco, pero lo estaba. Pero es que esta caída del PMI manufacturero en Suiza hace temblar por completo a un sector del que ya hablamos ayer, estaba sufriendo mucho en el viejo continente. A 37 puntos cae ese sector manufacturero en junio en Suiza. Desde Zúrich, de momento, no se han pronunciado, pero la realidad es que el sector manufacturero está a niveles de 2009, cuando sufrió el mayor impacto de la crisis de deuda en el viejo continente. El PMI de servicios, como les comentaba yo al principio, 42,7 desde 49,6, también está cayendo. Pero es verdad que en este sentido el sector servicios es el que más tarde está recogiendo esta suerte de desconexión de la demanda china, de desconexión de las exportaciones a esos países y de desconexión en líneas generales de los dos bloques económicos. El sector servicios es el que menos afectado se está viendo. En principio, el sector industrial está sufriendo mucho, lo venimos viendo desde principios de año, y ahora es el sector manufacturero el que se está llevando el golpe. Lo decíamos ayer, la confirmación en el día de hoy para el índice suizo manufacturero es evidente, desde esos 49,1 puntos a 37 puntos en junio. La mayor caída del sector manufacturero en años, su peor nivel desde el año 2009. En eso está exactamente el sector en Suiza. Y si me permiten, trasladándonos a Suecia, allí los precios de la vivienda han logrado, bueno, pequeñas ganancias. Es verdad que era un sector del que venimos hablando en Negocios Televisión, el inmobiliario en Suecia, afectadísimo, con caídas de en torno al 70%. Unas caídas fortísimas y un sufrimiento dentro del real estate commercial que tienen algunas de sus entidades bancarias muy grande, con unas tensiones para esos bancos que de momento lo están sufriendo. La realidad es que en el día de hoy parece que han tenido una pequeña tendencia al alza, la venimos viendo desde este segundo trimestre y parece que se confirma. De hecho, los precios de las viviendas han avanzado en este último mes, a pesar de esas, insisto, de esas caídas fuertes que veníamos viendo desde todo 2022. Los datos que ha publicado SBAB, que
que es el principal prestamista, el encargado de los estudios en Suecia, dice que la vivienda ha crecido un 0,3% en el mes de julio, a pesar de que las transacciones son muy bajas. Esto debido sobre todo a los elevados costes de financiación que venimos viendo, insisto, desde que comenzaron las subidas de tipos de interés y desde que también le ocurre lo mismo a Suecia. Vamos a buscar con todo